Es aquí donde estoy. Estoy en casa mirando a Central Park, donde yo vivo. Tiene la vista, excepto que solamente dos veces en mi vida he visto un arco iris sobre Nueva York y poder fotografiarlo. No hay arco iris hoy día, pero de todos modos. Este es una niña de 2 meses. Ojo que marco aquí en amarillo, niña, que es referida por leucocoria, nacida por cesárea a las 32 semanas y como resultado de la búsqueda de rutina de retinopatía de la prenatalidad se encontró algo en un ojo. Los padres son médicos, nunca se han dilatado y hay historia familiar de retinoblastoma en un primo de la mamá. Ojo izquierdo completamente normal, ojo derecho no ve la luz, segmento anterior normal y la única normalidad eran estas, las únicas anormalidades. Hicieron un angiograma de fluoresceína y nosotros hacemos menos de un angiograma de fluoresceína por año por retinoblastoma. Entonces, lo hacemos muy poco frecuentemente. Este es el angiograma y nos envió un ultrasonido y este es el ultrasonido que ellos me enviaron. Este caso fue trabajado antes que el ADN libre de células era parte de nuestro vocabulario. Entonces la pregunta es si es que hay una prueba que se haga y podemos entonces hacer muchas pruebas y ver cómo tratamos. Entonces, aquí, si alguien quiere solicitar una prueba adicional, a mí me gustaría hacer una resonancia magnética. Yo creo que es razonable, aunque yo estaba pensando en este caso, entonces todos hablamos de la resonancia, pueden haber libros al respecto y ocasionalmente es útil para el diagnóstico diferencial, pero raramente cuando no sabemos, la resonancia nos dice que es. Entonces la resonancia sería apropiada y trataríamos antes de hacer la resonancia, le ofreceríamos algo a este paciente. Aquí tiene aspecto de retinoblastoma y como parte de mi evaluación le haría una resonancia y luego empezaría a hacer el planeamiento del tratamiento. Entonces, hay ventanas para la resonancia solo en el diagnóstico inicial y luego le ponemos contraste y esto es totalmente apropiado. Yo no pensé que era retinoblastoma y yo creo que hay que hacerle seguimiento a este paciente. Y quedamos así. Pero un mes más tarde me llamaron, indicando que la masa había crecido, había neovascularización, desprendimiento de retina y buftalmos. Entonces vi a la niñita y este es el aspecto que tenía. Y este es lo que se veía en la resonancia. Y esto es lo que mostraba el ultrasonido. Haríamos alguna prueba adicional. Le pondríamos una aguja en el ojo para biopsiarlo. Bueno, nadie dijo eso. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo tratamos? Esto no es retinoblastoma, les dije, y venía desde Michigan, y como ustedes saben, nuestro cirujano pediatra, Mike Tracy, entonces veamos si es que podemos ofrecerle cirugía retiniana, le pasamos los al paciente. Luego recibí una llamada de Michigan, vieron que habían enucleado, y dije, ¿qué cosa? Yo pensé que hacía cirugía de splinter de retina. Entonces, hemos sacado el ojo y queremos saber a dónde lo mandamos. ¿En qué va a terminar esto entonces? ¿Alguien? Bien. Aquí está el aspecto. Se ve más o menos como se observaba en la resonancia y en el ultrasonido también. La patología era inusual. Tejido cerebral,
tejido glandular, había cartílago, músculo estriado, y esta niña tenía un teratoma. Es un teratoma, no es una lesión metastásica, sino primeramente en el ojo. Y el teratoma es el tumor más común de los recién nacidos. Esta es una niña y la mayor parte de los teratomas se presentan en niñas, causan muerte intraútero. El nacimiento casi todos son benignos. Los teratomas, recuerden, son tumores que tienen más de un tipo celular, tienen más de una capa germinal y son frecuentemente quísticos cuando son benignos. Típicamente en la línea media ocurren en una variedad de localizaciones. Y hubo el famoso estudio MOS, MOMS, apoyado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, prospéctico, randomizado, y que tiene que ver con la reparación quirúrgica de estos tumores in útero, tal como se ve acá, y más después del nacimiento. Y el estudio MOMS mostró que la tasa de éxito fue mayor que con la cirugía intrauterina antes que después del nacimiento. Pero realmente esto cambió el escenario. Este es el caso y quiero abrir para sus sugerencias y para presentar un segundo caso rápidamente. Es interesante, ya que si yo hubiera hecho esto hoy día y quizás yo no tengo la experiencia que usted tiene, por cierto, pero si yo hubiera enviado para un estudio genético, tenemos dos lesiones en un ojo y esperaría que sean positivas para las pruebas y si es negativa, entonces ahí lo llamaría usted. Yo creo que esa es una idea razonable. No habríamos tenido los resultados en tiempo para ver la neovascularización, pero es bastante razonable, tal como se ha señalado. Similarmente, aquí, si está libre de células, por ejemplo, y nos dicen que es negativo, bueno, hay que considerar todo el escenario. Tenemos un caso acá donde tenía esclerosis tuberosa, entonces aquí era muy similar a RB, pero aquí no creemos si usted lo envió para estudio genético y se confirmó que esto era otro tipo de caso. Sí, ahora el resultado en la mayor parte de la genética no es tan rápido como quisiéramos, ¿no? Podemos ir de vuelta al primer ultrasonido, por favor. Yo creo que quizás podemos hablar aquí a través de esta cavidad cística inicial. Una parece sólida, pero la de la izquierda quizás era una clave. Si usted mira solo la del lado derecho, no veo gran cosa de calcificación y todavía sería difícil para mí descartarlo sobre esta base solamente. Pero yo creo que esta cavidad cística nos da una idea. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, recuerden que con el ultrasonido, si usted tiene una bola de acero en el ojo y es muy sólido, pero es homogénea, va a tener ese aspecto de burbuja. Esto es lo que llamamos quístico, realmente es homogéneo en el ultrasonido. Entonces, estoy de acuerdo con usted en el hecho que está llena de fluido, pero por cierto, es completamente sólida, como el acero, si es que queremos usar esa expresión, pero estoy de acuerdo. Y la resonancia es también bastante atípica, pero yo no habría sabido necesariamente qué hacer. Quizás la enucleación es una idea loca, pero con estas imágenes tan atípicas, si la familia realmente quería preservar el ojo, si es que no había dolor, quizás ir por una biopsia. Yo confiaba, los papás son médicos, yo estaba confiado en que no era retinoblastoma, pero no tenía idea de lo que era, pero sabía qué cosa no era. Y cuando hablé, entonces yo no estoy con el colega, no estoy seguro que esto es retinal, no calza, pero quiero ver qué hay en la cirugía. Entonces los dos fuimos igualmente inteligentes o incompletamente inteligentes. Bueno, yo soy cirujano, yo no sé si yo me hubiera ido de frente a la cirugía o cómo habría abordado este caso.
y realmente no sé qué habría que hacerse. Bueno, ellos hicieron la enucleación, ¿no? Es un caso inusual, obviamente. Me pregunto si hubiera podido conducirse una biopsia con aguja fina y quizás la patología no se hubiera hecho, esto no está claro. Aunque a veces resulta, ¿no? O hay otro tipo de tumores intraoculares inusuales. A veces habría algún impedimento por la biopsia. Bueno, nunca he biopsiado un retinoblastoma, diríamos, no hasta ahora y no en los últimos 45 años, pero ha biopsiado otros tumores, pero nunca he biopsiado un retinoblastoma. Bien, este es mi caso. Hay otra pregunta. Hay algunas preguntas. Bueno, eh, ¿hay algún tratamiento para teratomas en el ojo? Nadie conoce la respuesta para ello. Estas son lesiones benignas, como mencionamos, y tienen estos múltiples elementos dispares que los convierten en teratomas. No hay literatura acerca de los teratomas en el ojo. Literalmente no hay literatura, vale la redundancia, entonces nadie sabe qué hacer. Y tal como se ve en esta fotografía, hay este desprendimiento adicionalmente a todo el material extraño. Entonces yo supongo que podría arguirse que si queremos preservar este ojo, no tendría gran cosa de visión, tal vez hacer una vitrectomía, poner aceite y quizás preservar el ojo. ¿Qué piensa usted? El problema es aquí con la disección y va a continuar con el crecimiento. Son estos casos tan difíciles, yo no sé si vamos a encontrar a un cirujano que se sienta cómodo con esto, pero he estado pensando cómo abordar esto desde el punto de vista quirúrgico. Quizás el mensaje es, tiene aspecto de retinoblastoma, pero no lo es. Entonces hay que memorizar esta foto y decir que esto no es retinoblastoma. Yo estaba en lo correcto, pero no estaba en lo correcto acerca de lo demás. Y nuevamente la fluoresceína no ayudó. No creo que la fluoresceína no sería de mayor ayuda, aparte de una vez cada 2 años. Interesante de todos modos, pero no fue de gran ayuda. ¿Hay algún signo específico que le ayudaría a apuntar a un teratoma? Por ejemplo, al ver este caso, no. Porque todo este tejido dispar que les muestro, tejido, cartílago, etcétera, entonces al verlo usted no podía apreciar para nada. Lo que yo vi tenía aspecto de burbujas para mí, no se veía sólido. A veces tiene brillo como si fuera una burbuja en el ojo, sea un quiste retiniano. Entonces sabemos que eso no es sólido y ese es el aspecto que tiene, pero de otro modo no. Y nuevamente, no hacemos resonancias para seguimiento, excepto en una condición donde tiene un aspecto inusual en el primer estudio, pero nunca repitamos una resonancia para cirugía, nunca repetimos la resonancia en alguien que ha recibido quimioterapia intraarterial. Yo no creo que sea una buena forma de seguimiento. La repetimos y cuando lo hacemos, hacemos un scan de 15 minutos simplemente para definir, pero no hacemos esto como tamizaje. 100% de los pacientes que les hemos puesto agujas en el tamizaje han fallecido y solo han sobrevivido aquellos que, entonces, no significa que no hacer tamizaje sea mejor que hacerlo, pero simplemente significa que no funciona. Excelente caso, maravillosa presentación. Es un honor para mí ahora agradecerle, doctor Abramson. Excelente caso y presentar al doctor Luz Teixeira, oftalmóloga especialista en oncología ocular, enfermedades de la retina y la órbita. Se especializó en Filadelfia, Estados Unidos. Es médica en el departamento de oftalmología
en la Unidad Federal de Sao Paulo, responsable del sector de oncología ocular, Departamento de Oncología Pediátrica en el Hospital Santa Martalina e Instituto de Oncología Pediátrica Unifest. Doctora Teixeira, por favor. O doctor Teixeira, pido disculpas. Gracias por la invitación. Este es un caso excelente, doctor Abramson. Nunca había visto un caso así como un teratoma en esta presentación. Voy a presentar dos casos rápidamente, si nos da el tiempo. Dos casos en los cuales aprendí acerca del sembrado vítreo. El primer caso es un varón de 1 año de edad. La mamá lo trae por enrojecimiento y agrandamiento del ojo derecho en el último mes. La mejor historia ocular y familiar es negativa. Tenía algunos cambios en la córnea, estrías fijas, correctopia, uvea con ectropion, y había este tipo de compromiso en el iris. No pudimos ver en la fundoscopía por la opacidad en la córnea, pero pudimos identificar esta suerte de sembrado en el vítreo y una lesión que tocaba el cristalino, justo acá. Aquí podemos ver este sembrado que probablemente viene de la lesión y no pudimos ver toda la fundoscopía a través de por la opacidad. Solicitamos estudios por imágenes, ultrasonido que mostró esta lesión en el cuerpo ciliar, contactando el cristalino. Y aquí parece ser una lesión del cristalino. Y aquí en la resonancia podemos ver que obviamente hay un compartimiento agrandado. En la uvea podemos ver una masa. Con este tejido heterogéneo en su interior. No era una masa enorme, pero decidimos con la familia, como el ojo estaba tan alterado por la presión, decidimos hacerle nucleación. Y aquí podemos ver entonces la lesión aquí en el cuerpo ciliar. Y en la patología encontramos este tumor neuroretiniano con esta formación de rosetas y células neuroepiteliales. Y podemos acá todos hacer el diagnóstico de un epitelioma, pero acá podemos ver probablemente el lugar de dispersión de las células del vítreo. Aquí hay más histopatología. No era un tumor grande. Aquí con citoqueratina. Esto también fue positivo para sinaptoficina. Y aquí podemos ver el nervio óptico con todas estas lesiones causadas por la presión. Y podemos ver daño en las células. Y aquí está la parte que nos llama la atención, porque nosotros encontramos aquí una infiltración de algunas células del tumor en la lámina cribosa y podemos observar acá esto en mayor magnificación y fue positivo para sinaptoficina. Y traigo este caso para compartir con ustedes aquí con esta infiltración de, o si estas son células que estaban localizadas desde la formación embriogénica del ojo en el nervio óptico. Ese es un segundo punto para el tumor en el mismo ojo. ¿Y qué hizo usted después de la clonación en términos de otras pruebas, tratamiento, seguimiento?
Bueno, se hizo estudio completo, no se encontraron otros tumores y las pruebas fueron negativas para alteraciones genéticas. Y estamos haciéndole seguimiento a este paciente, ahora tiene 2 años y no tiene ninguna otra enfermedad aparte de esto. ¿Alguien ha visto alguna vez un caso como esto, con esta infiltración de células neuroepiteliales? Sí, definitivamente, pero, y el pero es que usted ha mostrado muy bien esta lesión que tenía mucha destrucción, pero era de tamaño modesto, parecía solamente tener un poco de sangrado. Y cuando veo esto con la invasión del nervio óptico, esto lo veo en tumores masivos que crecen más por fuera del ojo y que presentan estas masas epibulbares, pero nunca las he visto en esta forma discontinua. ¿Había calcio en el ultrasonido o alta reflectividad o algo así? Los patólogos encontraron algo de calcificación al interior del tumor, pero no hubo otros tejidos, entonces no era un neuroepitelioma teratoide. Vi algunos casos con invasión de la esclera, con tumores enormes, pero no con este aspecto. Entonces yo estaba confundido si es que era invasión de las células en el vitro o si era otro punto del tumor que estaba formándose en la embriogénesis. Yo no puedo responder eso. Es posible que haya sido conectado, que esté conectado y que no hayan captado esto en las secciones, que sea pequeño, ¿no? Lo suficientemente pequeño. Hicimos la misma pregunta a la patóloga y ella nos dijo que no había una lesión continua. Entonces había células invadiendo el nervio óptico, pero no había continuidad. Bueno, hemos visto retinoblastomas haciendo lo mismo y que no hay compromiso del nervio óptico, pero llegan al interior del nervio las células. Entonces hay una enseñanza que es casi 100% de las veces cierto. Y este caso es bueno porque nos muestra que no es 100% y nos dice que cuando usted tiene este sembrado y tienes una masa calcificada, esto siempre es retinoblastoma. Y esto realmente es una buena regla y usted ha demostrado que esta regla no siempre es cierta cuando tiene estos casos de uveitis que simulan este sembrado en el vitro, usted no ve masas calcificadas, entonces es una buena regla. Muchas gracias por mostrar este caso que nos enseña que la regla no es perfecta. El doctor Ancona quiere comentar algo más. Tengo una pregunta para Luis y el doctor Abramson y todos en el panel. Para este neuroepitelioma hay genes que han sido regularmente estudiados porque hay asociación con algunos sarcomas y con un compromiso de blastoma pulmonar. Entonces hemos tenido un caso de neuroepitelioma recientemente y nuestro experto en genéticas se preguntaba si era que algo que otros centros hicieron en una modalidad regular, otro tipo de estudios. Bueno, podemos responder esto, Luis. Tratamos de hacer las preguntas correspondientes. No hice ninguna evaluación de la genética del tumor, pero en el niño esto era negativo, pero en el tumor en sí no. Me refiero al estudio específico del tumor. Gracias. Yo supongo que esta era mi siguiente pregunta. ¿Dónde le envió el tumor por estudio? Gracias. Puede tener orb, si tiene línea germinal 11 y la tiene en el tumor, pero con este tipo de compromiso. Y yo creo que esto nos ayuda en el diagnóstico. Tienen patólogos soberbios, no hay problema, pero a veces es bastante difícil de identificar. Aquí en Boston, Dana Farber me manda a todos sus pacientes para ver si hay otro tipo de compromiso. Y eso es todo lo que yo voy a ver detrás del iris, pero estos bebés tan pequeños con DSR1, ¿qué hacer con ellos entonces? Ahora sabemos dónde mandarlos, ponerlos en el Amtrak y mandarlos a Boston. El experto en cuerpo ciliar está allí. Lo he hecho por años, pero no he visto ninguno.
Tenemos pacientes con tumores de la línea germinal, entonces vamos a tener que esperar bastante antes de encontrar el melanoma. Creo que no tenemos tiempo para el segundo caso, así que seguimos. Voy a parar acá. Sigamos entonces. ¿Tiene usted tiempo para su segundo caso? Yo creo que mejor sigamos y si hay tiempo lo mostraré. Entonces, pasamos al doctor Efren González, cirujano vitro-retiniano de pacientes pediátricos y adultos, oftalmólogo pediatra en cirugía de estrabismo, trabaja también en oncología ocular y trabaja diversas condiciones oncológicas y retinianas, tumores intraoculares, retinoblastoma, melanoma, linfoma, tumores del cuerpo ciliar, retina y la órbita. Doctor González, por favor. Ahí está. Este es un caso que lo llamo de la forma especial. Es un caso. Es una masa retiniana poco común en una mujer, chica, niña de 3 años. Fue referida a nosotros porque el papá, de origen alemán, él quería ver si la bebé era ciega para el color, entonces la llevó a un optometrista y el optometrista notó, me llamó y dijo, solamente puedo ver el cuadrante posterior. Veo estos vasos tortuosos y dilatados, entonces probablemente hay un tumor vascular, pero no puedo verlo en detalle. Entonces, bueno, envíenmelo y vamos a ver de qué se trata. El día siguiente llega a nosotros la paciente, este es el vaso tortuoso que vio el optometrista. No hay historia personal o familiar valiosa. El padre me dijo, su tatarabuela, por el lado paterno, tuvo una enucleación a los 14 meses de edad en Alemania y esto era por un glioma de la retina y aquí estaba el reporte de patología de 1941 que dice glioma de la retina. Entonces recordé, entonces me leí este artículo de 1946. Entonces cambiaron de glioma de la retina a retinoblastoma, pero aún así no estaba tan seguro si la bebé no podía ver bien. Entonces llegué a estos hallazgos en la clínica. Había el vaso sanguíneo, la masa, esta masa blanca. Había un agrupamiento de células y parecía tener aspecto de retinoblastoma. Esta es la masa aumentada de tamaño, entonces la tomé aquí al IOA para hacer la resonancia. Entonces aquí en las resonancias no vemos calcificaciones acá. Pero como dijimos, no todos o no todos los tumores tienen calcificaciones. Es bonito cuando lo tienen, pero eso después nos ayudaría, ¿no? Entonces acá tenemos otra lesión en la periferia, en el mismo ojo. Entonces, luego hice mi resonancia y estaba un poco confundido. Le mandé un correo al doctor Abramson y en la masa sin calcificación, en el scan B, un vaso tortuoso más sembrado en el vitro, otra lesión en la periferia. ¿Es esto retinoblastoma? ¿Está activo? ¿No? Y el doctor Abramson fue muy gentil para llamarme y me conversamos que yo ya sé qué es. Entonces me dijo, ¿qué era? ¿Alguien quiere lanzarse a dar su opinión? No quiero decir lo que es, pero era un comentario. En 1926, esto fue muy importante porque cuando se llamaba glioma de la retina, nadie pensaba que debiera utilizarse radiación porque la enseñanza era que la radiación no funciona en los gliomas. Esto no es completamente cierto, pero no es una generalización mala. Y cuando lo cambiaron a retinoblastoma, la gente dijo, no es una glioma, podemos utilizar radiación y la radiación se usa desde 1903, pero realmente no se usaba tan a menudo. Y solamente al cambiar el nombre cambió todo el curso de tratamiento para la enfermedad.
Bueno, ¿qué es esto? Que alguien nos diga, por favor. Yo sé lo que es porque el doctor Abramson me dijo y yo estoy guardando el secreto. ¿Alguien quiere lanzarse? Yo creo que Basil y Jesse podrían conocer acerca de este caso. Bien, el doctor Abramson me llamó, bueno, me llamó y me dijo, yo creo que esto es un retinocitoma o un retinoblastoma muy bien diferenciado. Y esta es la razón por la cual tiene este aspecto sin calcificaciones, vasos tortuosos, otra lesión y sin historia oftalmológica de retinoblastoma, salvo el asunto de la tatarabuela. Entonces, la pregunta es qué hacer. ¿Tratamos, no tratamos? Entonces, aquí tenemos estos casos donde definitivamente no habría respuesta al tratamiento porque es un tumor muy bien diferenciado. No obstante, una vez que hablamos con la familia, se decidió probar con un ciclo de IAC melfalán. Este es pre y post, exactamente la misma medición, tal como predijo el doctor Abramson. Y había sembrado en el vitro. Inyectamos también melfalán y no ocurrió nada. Entonces, decidimos, no estábamos satisfechos y cuando sabíamos que esto no va a cambiar, decidimos entonces hacer un segundo ciclo con 3 drogas a pesar de las observaciones, queríamos estar al 100% seguros y nuevamente nada ocurrió. Eh, Nada, ocurrió exactamente lo mismo, pusimos láser en la otra masa, en la periferia. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer con esta masa? Porque como señaló el doctor Shield, entonces hay es de 10 a 15% de probabilidad que esto crezca en algún momento. Vamos a láser, la observamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué piensan ustedes, colegas? Si fuera mi caso, probablemente lo traería. Primero, porque está en la periferia, entonces yo pienso que el riesgo es bajo. Y dos, porque yo no creo que la quimio va a tratar el retinocitoma y su riesgo de tener una transformación maligna todavía existiría para más adelante en su vida. Hay pequeños porcentajes de retinocitomas tratados con IAC y que pueden tener una transformación maligna posteriormente. ¿Qué piensa usted, doctor Arbams? Bueno, uno es, como señaló el optometrista, cuando ve un niño con un vaso así, entonces hay tumor en la periferia siempre. Entonces el optómetra estaba en lo cierto. La apariencia de esta lesión es bastante característica para lo que llamamos un retinoma, pero realmente lo que queremos decir es un tumor altamente diferenciado. Y si esto es todo lo que se tiene, yo creo que sería bueno echarle una mirada. Una de las formas de probar es tratándolo con lo que usted guste. Radiación, que no usamos quimioterapia sistémica, quimioterapia intraarterial que usamos si no tenemos respuesta. Y hay prueba de que hay un tumor altamente diferenciado. Pero usted señaló en este caso que hubo sembrado y hubo otro depósito por debajo. Entonces, yo creo que lo que nos dice es que, por cierto, es un retinoma, pero es un retinoma que tiene algunas células y que ameritaría ser tratado, pero el tratamiento no es así de simple porque no hay un tratamiento generalizado que vaya allí, ya que eso no demostraría que se va a alejar. Entonces hay dos opciones. Lo que se hizo fue lo perfecto. Sus ideas, si tenemos acá quimioterapia intraarterial, y el primero fue Melphalan por más de 10 años, entonces usar Melphalan, pero cuando usted añade los otros no hace mayor diferencia. Podría ser entonces que las células malignas, como ya se dijo, un pequeño porcentaje que fueron tratadas adecuadamente con el intraarterial, y esto es posible. Entonces,
no lo hace crecer y se crece, bueno, usted busque un abogado. Pero si va a tratarlo, la placa no va a funcionar, ya que la misma razón por la cual la quimioterapia funcionaría. Y la única manera en la cual usted haría que esto se aleje es una combinación de crío con láser. Ahora, normalmente cuando hacemos crioterapia, tenemos exudación, pero no tenemos desprendimiento. Pero en un ojo sometido a quimioterapia, de alguna forma, sea quimioterapia sistémica o quimioterapia intraarterial, y que tiene esta carga, entonces esto es el escenario para un desprendimiento de retina y compromiso hematógeno. Y eso sería peor. Si usted va a tratar esto, lo que haría es hacer una barrera con el láser. A veces avanza, hacerlo el mismo día es mejor que hacerlo en una semana o dos o tres, y luego progresivamente después con la crío es moderadamente intenso. Lo que quiere decir, usted ve aquí esta parte blanca que sale, y cuando usted ve el niño un mes más tarde, estará a la mitad del tamaño y simplemente luego desaparecerá. Usted tiene esto sin afectar la visión. Con el láser tendría este desprendimiento. Entonces, podrían haber hecho todo esto necesariamente. ¿Comentarios? Los padres son bastante educados. Hay una familiar que es neuróloga prominente en Baltimore, entonces ellos entienden que por ahora dicen, bueno, observemos por ahora. Y bueno, vamos a tener más trabajo, doctor Abramson, y porque usted tiene esta siembra y porque tiene este depósito para abajo que usted maneja, es difícil arguir que esto hoy día es un retinoma. En otras palabras, por cierto, no era retinoma. Hay opiniones que pueden definir eso, pero lo que es ahora es algo que es mayormente benigno, pero no completamente benigno. Entonces es una suerte de caja de sorpresas que se arrepentiría usted de no tratarlo, pero también se arrepentiría si es que lo trata. Yo lo trataría. La he estado siguiendo cada 10 a 12 semanas. La monitoricé por los 6 meses, cada mes, y ahora estoy un poco más suelto, más espaciado. ¿Cómo lo monitoriza usted? Si usted tiene suerte, aquí en el intraarterial podría encargarse de estas células y tendría suerte, pero normalmente cuando usted una lesión como esta, como cuando hablamos por teléfono, yo diría que no haría más cosas, y casi siempre van muy bien, pero aquí usted tiene evidencia de que es un poco más feo, entonces yo iría por el láser. ¿Usted le pone láser hasta que se aplanen o estén mayormente planos? Sí, y es una muy buena pregunta. ¿Cuál es el desenlace acá? El desenlace es hacerlo más pequeño. Idealmente quisiéramos que sea una cicatriz plana, no va a ser una cicatriz plana, el láser jamás aplana, pero aquí con el láser podemos reducir significativamente esta masa, y enfatizando que si ustedes hacen crío y hacen cualquier forma de quimioterapia, entonces, ¿cuántos de ustedes, levanten las manos, han tenido desprendimientos después del uso de crioterapia en pacientes que han ido nuevamente a quimioterapia? Cualquier forma de quimioterapia sistémica, intraarterial. Alzar las manos. Desprendimiento seroso. Sí. Saqué un artículo donde hicimos cientos de evaluaciones y no tuvimos desprendimientos. Entonces, usted puede arreglarse con la crío sin desprendimiento. Hemos visto niños que han ido a crioterapia. Algunas personas todavía creen que al hacer crío en la periferia y los pacientes van a quimiosistémica, esto va a aumentar la dosis de la quimioterapia en el ojo. Tal vez es así, tal vez no. Hay experimentos que apoyan y no apoyan esta noción, pero los que tienen quimioterapia sistémica y que van a crío, pequeñas cicatrices, desprendiendo hematógenos y que no estuvieron a la par con el tumor. Entonces, una vez que tenemos este ojo pediátrico con quimioterapia, entonces la rutina no es la forma en la cual estaba y está establecido el escenario para el experimento. Entonces, utilizamos crío mucho menos, ya que estamos empleando cada vez más quimioterapia. Entonces, cuando trato de poner la sonda ahí y ver si llego,
no llega entonces hasta ahí, está a la parte baja del Ecuador. No voy a tener que abrir todo. Usted puede hacerlo en la consulta, hacer un ojal y luego poner una sutura. El único problema es que los músculos están allí y no creo que los músculos ahí en ese camino sean una buena idea. Pero tenemos consenso, puedo decirle a la familia. Usted puede citarme y decir que nuestra política en Memorial es no dar ninguna consejería a ningún paciente que no hemos visto. Y esta es nuestra política y recomiendo esto para todos antes que usted se arrepienta. Yo consideraría el láser. Es un buen caso para láser y podría estar asociado con lesiones intravítreas. Una de las preguntas que le hice al doctor Abramson, no para este caso, pero en el retinoblastoma, y si damos quimio para reducir y luego usamos láser y crío, luego tenemos el tejido cicatricial y empieza a crecer otra vez. Entonces la pregunta es, si tiene IC nuevamente, ¿usted se mantiene en firma viendo este tema circulatorio? No, ya no lo hacemos. ¿Han seguido estos esquemas? ¿Ha seguido esquiando o ha dejado de esquiar? No, sigo esquiando. Bien, muchas gracias. Por cierto, yo creo que solo un comentario. Hemos dejado melfalán intravitro. Eh, hemos, Francis Monier es el que ha dado más melfalán intravitro, pero nosotros ya hemos dejado de hacerlo desde hace mucho tiempo y todos sabemos las razones. Pero en términos de eficacia, yo estaría interesado quién más ha hecho esto. Como ustedes saben, a veces eh, virtualmente a todos le dan. No porque no funcionara, pero debido a la posibilidad de complicaciones, no porque todos tuvieran complicaciones, pero muchos han tenido complicaciones como para dejárselo. Tenemos una población, ojos azules, ojos pardos, y se señaló que los ojos pardos probablemente como melfalán se incorporan la melanina como parte de su síntesis, es más tóxico. Entonces, ¿quién ha observado esto y ha dejado de usar melfalán o usa menos melfalán y en lugar de ello topotecán? No puedo ver todas las manos, pero yo creo que es así como está siguiendo el mundo ahora. ¿Quién más usa topotecán 90 microgramos? 60, no 90. Yo cambiaría eso. Y la razón es que Topotecán 30 no estoy convencido por un caso de que funcione. El caso fue bien, pero quizás no lo necesitaba. Topotecán 60, usted ve, por cierto, no hay gran cosa, pero usted de todos modos ve un efecto, pero con Topotecán 90 usted sí observa el efecto, evidentemente. En su artículo, esto ya está en la literatura y usted puede señalarlo a su gente. Esto se ha estudiado, ya que en farmacia me dijeron, deme la referencia. Hay evidencia. Entonces, si tenemos evidencia experimental que viene, gracias, de Argentina, y muestra que no hay toxicidad y el equivalente de 90 podría haber dosis hasta más altas. Comenzamos con dosis más altas. Bueno, Francis Piñera está usando 100. ¿Qué dosis están usando en Argentina? 60, no 90. Páselo 90 y le cambiará la vida. Es una diferencia entre ginger ale y champagne. Bueno, hemos trabajado con Milfalán recientemente. Funciona, pero a veces tiene toxicidad terrible. No he leído el artículo, pero ¿cuál es el volumen para 90? Mire mi nombre y luego Topotecán. Hemos tomado más de 20 artículos, es como 200.
Ya va a tener material para lectura en la noche. El artículo ahora aparece en el chat, pero para darle tiempo a la doctora Ancona continuaremos. Presentaré a la doctora Ancona, oftalmóloga entrenada en cirugía de rutina en México, oncólogo ocular en el Hospital de Filadelfia. Actualmente es profesor de oftalmología en el Tecnológico de Monterrey y en cáncer ocular en el Instituto de Monterrey, Nuevo León. Doctor, presente su caso. Gracias. Bien. Gracias por la amable presentación. Es un honor para mí estar aquí con amigos y mentores. Entonces, espero que vean mi pantalla. Sí. Voy a, no voy a hacer Spanglish. Espero que tengamos las palabras correctas en inglés. Soy David Ancona. Este es el caso de una niña de 3 años, caso típico que tenemos en Latinoamérica. Entonces, queremos que nuestros fellows y amigos en Canadá y en Estados Unidos que ven más pacientes de los que quisiéramos, entonces, seguimos con este trabajo fuerte. Es una niña de 3 años, es un caso que está en desarrollo. Acabo de ver a esta niña el 28 de agosto, entonces aquí la idea es que también me ayuden. Ella llega con un ojo rojo, derecho y estrabismo, con una historia de un mes, es vista por un oftalmólogo señalando desprendimiento de retina y hubo la sospecha de retinoblastoma. Entonces, en el ojo derecho, segmento anterior, no se vio sembrado, no hubo tumor, era bastante quieto y cuando llegó la consulta no había ojo rojo en ese momento, entonces no pude evidenciar signos de escleritis o conjuntivitis, pero sí de desprendimiento de retina por detrás del cristalino. Vamos a ver las imágenes. Lo primero que antes de de mis cuidados, solicité una resonancia magnética y aún cuando los resultados vinieron un poquito después, y podemos ver que hay cambios en la densidad entre un ojo y el otro. Ojo izquierdo bastante normal, pero el ojo derecho tiene estas irregularidades. Esta sombra acá y podemos ver que aquí hay algo apuntando al nervio óptico. Esto fue visto por dos radiólogos y yo creo que mi charla se dirigía a lo que significa consenso y lo que significa trabajar en conjunto. Entonces un neuroradiólogo que pasaba por ahí, ella dijo, el nervio óptico parece estar haciendo realce justo en la parte proximal cerca a la cabeza, el nervio óptico, dejemos algo a tomar en cuenta. Para ese momento no había visto con EUA a la paciente. Y en esta vista lateral ustedes pueden ver este realce que definitivamente estaba allí. Entonces, a veces es muy difícil para nosotros determinar la invasión del nervio óptico si es que no hay agrandamiento evidente. El consenso hemos puesto en el artículo entre 3 centros de atención terciaria para el retinoblastoma y solamente utilizamos la sospecha cuando decidimos la nucleación que pudiera ser mejor. Y me encanta que el doctor Evanson esté acá, ya que nadie tiene más experiencia que él al tratar estos casos de alto riesgo. Entonces yo quisiera saber realmente su opinión al respecto. Hasta este punto, solo vemos algo que puede ser retinoblastoma con una posible infiltración vista solo por un radiólogo y en esta imagen. Y pueden ver ustedes que la masa mayormente era más de 50% del ojo. Y aquí ustedes pueden ver lo que podría ser la infiltración en este momento. Aquí tenemos entonces, esto queda para la interpretación y empezamos a señalar acerca de qué posible tratamiento sería. Entonces, la nucleación, entonces vamos al EUA. Y antes de eso pusimos en perspectiva esta paciente. Es una paciente que viene del norte de México
y fue a 5 o 6 centros de los Estados Unidos, de México, para ver su opinión. Y entonces tenemos la perspectiva ahora. Entonces, fuimos a estos centros con los cuales nos comunicamos y como grupo decidimos qué podría ser la mejor opción para esta paciente. Entonces, el ultrasonido, esto se hizo en la consulta, entonces vemos acá esta masa, justo acá con un poco de sombra en el vítreo, que podría ser sembrado. Aprendí de mi fellow de ultrasonido ocular acerca de estas imágenes negativas que usted ve en el desprendimiento total de retina y que encontré bastante asombrosas. Entonces podemos ver que la retina estaba totalmente desprendida con estas sombras en el vítreo. Entonces aquí en esta otra imagen ustedes pueden ver un poco más de estas imágenes que tienen aspecto de cístico en la parte superior, pero no sabíamos con certeza qué era. El especialista en ultrasonido piensa que puede ser un retinoblastoma. Hicimos la exploración bajo anestesia, la presión elevada, 45 milímetros de mercurio, medida con iCare, y no encontramos neovascularización en el iris. Sin embargo, como se ve en la gonioscopía, en algunos lugares estaba en cero y en otros estaba en el ángulo, mayormente cerrado, y también en otras había desprendimiento de retina que se veía, que parecía ser inferior con esta masa blanquecina. Todo esto es compatible con retinoblastoma hasta este momento. Entonces tenemos esto. Este es el ultrasonido bajo anestesia. Podemos ver todas las mediciones que se tomaron por nuestro fellow de ultrasonido, el especialista. Entonces, todo tiene que ver con armar el rompecabezas. Encontramos que podemos ver mejor la masa con UVM. Es un tumor que en convención de periferia. Entonces, podemos ver que era más grande que lo que podíamos imaginar. Entonces, nuestra sospecha hasta este punto, no solamente mi persona, sino el fellow que fue consultado por este paciente, era compatible con un retinoblastoma, con un posible invasión del nervio óptico. Entonces, en este punto, el doctor Abramson, no sé lo que él pensaría. Entonces, la idea es, ¿cuáles son sus opciones de tratamiento? ¿Cuáles serían sus opciones de tratamiento para esta posible infiltración del nervio óptico? Algo que parece ser infiltración del nervio óptico. ¿Cuál es su opinión? Muy bien presentado. Voy a tratar de ser rápido. Puedo asumir por un momento que esto es retinoblastoma, y digo esto porque todo calza con retinoblastoma, pero estas enfermedades pueden engañarle aún con todas las pruebas que usted haga. Asumimos por un momento que es retinoblastoma y la pregunta es cómo manejar un ojo cuando usted piensa que hay invasión del nervio óptico. Como ustedes ya han mencionado, la resonancia no es tan buena como nosotros quisiéramos. Hay muchos artículos mostrando que lo que parece ser invasivo en el nervio óptico realmente no lo es, ya que no se calcifica y a veces es difícil de hallar, puede pasarse por alto la invasión del nervio óptico. Entonces el nervio óptico está realmente agrandado e hinchado. Casi siempre esto corresponde, pero tenemos la resonancia para ayudarnos. Es un poco decepcionante, pero aún lo seguimos haciendo. La pregunta es, ¿cuál es el mejor tratamiento en un paciente en quien usted piensa que tiene invasión del nervio óptico más allá de la lámina cribosa? Pensar por un momento. Las razones por la cual un niño tiene alto riesgo para enfermedad metastásica no es lo que está en el nervio óptico, es lo que está por fuera del nervio óptico. Entonces, tradicionalmente, eh, queremos hacer la cirugía y quedarnos con un buen muñón del nervio óptico, pero estos pacientes fallecen por enfermedad metastásica que se disemina. En otras palabras, aprendimos de la enucleación que hay un alto riesgo, pero no lo curamos, no lo salvamos de la enucleación. Y esto es lo que nos ha llevado a una serie de otros grupos que tratan a estos niños con quimioterapia intraarterial. No porque no estén en riesgo de tener enfermedad extraocular, sino tal como lo tenemos ahorita o no lo vamos a tener del todo. Entonces, este es un ojo en malas condiciones. Yo no criticaría a nadie por retirarlo, presión de 45, etcétera. Pero para el tratamiento moderno, los pacientes
de lo que ustedes piensan es extensión al nervio óptico, la quimio intraarterial, y hay publicaciones al respecto, iban muy bien en el sentido que podía aclarar el nervio óptico. Entonces, la paciente está todavía en alto riesgo de enfermedad extraocular, pero no porque hicimos el intraarterial, ya que si enucleamos no desarrolla enfermedad metastásica por la enucleación, es porque la metástasis estaba allí. Hacemos el libre de células en este paciente y dejar los problemas atrás. Otras personas van a quimio sistémica, las cuales también tienen un buen impacto en el nervio óptico, pero la diferencia en la dosis de drogas que recibe puede ser hasta 100 veces la quimio intraarterial contra la sistémica. Estamos totalmente de acuerdo y lo que contribuye con la dificultad del problema es que estábamos tratando de decidir si es que vemos fallas aquí y lo mandamos a su centro, por ejemplo. Entonces nuestro neurocirujano intervencionista y tuvimos una enorme discusión, tanto internamente como con otros centros. Entonces hubo bastante preocupación acerca de cuál sería el pronóstico. Entonces, como usted dijo, queremos seguir con la enucleación, no queríamos complicar, teníamos nuestro modo de pensar acá conversando con los amigos. Yo no sé si menciono los nombres, si cabe mencionar los nombres, entonces podríamos cambiar de ruta y si nunca vamos a la educación después del tratamiento con la citorreducción con IC, que pudiéramos controlar y nunca encontrar estos riesgos están presentes. Entonces, esto fue la base racional por la cual elegimos la enucleación en este caso y por la urgencia del tema. Entonces, nosotros seguimos con la enucleación y yo no sé si ustedes han tenido algo como esto, pero por alguna razón utilizamos estos implantes. Tenemos acá casi todos los tipos de implante y la ayuda de un cirujano de órbitas para la enucleación. Y en este año hemos tenido dos licencias de extrusión del implante y hemos encontrado este tejido fibroso celular que posiblemente sea de ayuda y que elegimos para este paciente. Entonces, sabemos que podría involucrar la fascia y otros tejidos que pudieran ayudar a incluir el implante en la órbita, pero nuevamente esto es algo que quizás en otros centros hayan tenido la extrusión de los implantes porosos. Yo creo que podríamos arguir por 6 horas acerca de este tipo de manejo en la enucleación. La Academia Americana estableció la política y diciendo que hasta donde se sabe no hay evidencia de que cualquier forma en que hagamos la enucleación o cualquier implante sea superior al otro para los resultados cosméticos. Entonces podemos arguir, todos tienen su sabor favorito, pero eso es su gusto. Bueno, tengo a alguien con una nueva prótesis que aún no está en el mercado y que tiene una pantalla. En otras palabras, la prótesis tiene una pantalla de manera tal que la imagen del ojo se mueve en concordancia con el otro ojo. El color es calibrado con la computadora y se ve la respuesta de los papeles. Entonces, no tengo una mejor forma de hacer que una prótesis se mueva. Lo hemos probado en veces, pero con esta pantalla de TV sería interesante. Nos gustaría verlo. Bueno, ¿qué mostró la patología? Bueno, la patología finalmente fue retinoblastoma. Tenemos acá estos espacios quísticos que vemos en el ultrasonido. Tenemos esta configuración inusual. Probablemente el patólogo no menciona nada. Pero usted sabe que en los libros estos espacios quísticos son idiopáticos por la enfermedad de Koch. Quizás esto pudo verse en diferentes lugares. Realmente esto complica el caso y lo que yo quiero subrayar es esta imagen. Entonces aquí podemos ver el nervio óptico, la infiltración, no soy experto en esto. Tuve una sesión con el patólogo para que me explique y encuentro algo que es bastante curioso. Esto fue revisado por dos patólogos
Les pregunté, por favor, trátenla como niña de 2 años. Muéstrenme dónde está la infiltración y díganme los límites en los cuales está, dónde está la lámina cribosa y todo esto. Entonces, para nosotros vimos un poco de patología y entonces llamó mi atención que no había consenso entre los patólogos. Aquí tenemos dónde está la lámina cribosa y los dos muy experimentados. Uno, un oncopatólogo, 20 años de experiencia examinando muchos tejidos, el otro es oncopatólogo ocular recientemente graduada de Montreal. Entonces, no voy a decir cuál es cuál, pero para un patólogo había infiltrado intralaminar y para el otro no lo había. Sí, antes de ser muy obsesivo, la idea es ver estos abordajes y yo creo que lo importante es acá, cuando decimos siempre retrolaminar es posible para que haya positivo o negativo, específicamente si es que hay una infiltración aparente y estaba yo muy obsesivo con el hallazgo, dónde estaba la infiltración y para mí uno dice que hay infiltración intralaminar y el otro dice que no hay infiltración. Entonces hay diferentes tinciones que usted puede hacer y que van a subrayar dónde está la lámina, pero no interesa. La resonancia señalaba esto, ¿no? No me malinterpreten, la resonancia estaba errada. Entonces la idea de sacar el ojo y ver la patología, esto, hay que pensar en esto. Usted busca que tratar al paciente, no tener simplemente patología. Pero esto no es retrolaminar y una vez más la resonancia queda mal. No es retrolaminar. Entonces usted no, de todos modos, no hay nada que hacer por este paciente. Una infiltración coroidea parenquimal. Esto podría ser en retrospectiva, porque todo en retrospectiva era 2020. Este podría ser un caso para C, pero no cometimos un error en cuanto a ir a la nucleación. Estoy totalmente de acuerdo, pero si esto realmente fuera invasión del nervio óptico y usted saca el ojo, el paciente desarrolla enfermedad metastásica, entonces, bueno, dice, hice todo lo posible, pero no funcionó. Y se hizo intraarterial, desarrolla enfermedad metastásica y dirían que eso es porque usted hizo el intraarterial. Esa es nuestra idea. Pero una vez más, la resonancia queda mal. Hemos discutido en algunas de las sesiones que dirigí el viernes, muchos de ustedes han asistido, a ver cuál es el valor de la resonancia, pero más allá de la enseñanza, de las correlaciones con la anatomía y otros, en otras palabras, ¿qué tan a menudo en la resonancia de la paciente fue retinoblastoma y nos muestra algo que altera lo que usted hace? Y es una pregunta abierta. Tiene usted un paciente con enfermedad metastásica, pero no vemos eso en los Estados Unidos. Pacientes que lleguen con esta forma. Tenemos algo en la glándula pineal y como señalamos, estos pacientes fallecen y no interesaría mucho. Usted puede tomar la invasión coroidea y usted ve qué es la invasión del nervio óptico y no le hizo la resonancia. Si es que tenemos la diseminación en la esclera. Entonces, no está claro para mí en estándar todo lo hacemos, pero no está claro para mí lo que estamos obteniendo con esto. No estamos seguros del diagnóstico y quizás eso nos ayude. Pero quizás si no estamos seguros del diagnóstico, hay que mandarla a Boston y ganar tiempo. Bueno, con este dilema decidimos tratarla como una adulta. Esto era como un juego de video, ver cuál de las patologías era correcta. Esto es algo que leí en eh, esto con respecto a un juego de video. Y la idea era encontrar el consenso con nuestros colegas. Yo me entrené algo en patología, entonces se hizo un estudio excelente. Recuerden la clasificación fusiforme epitelial para el melanoma uveal. Sabemos que es de valor y sabemos sus limitaciones. Entonces la OMS hizo un estudio en los cuales enviaron láminas, no casos. Láminas a los principales patólogos oculares en el mundo y les hicieron solo una pregunta: ¿cuál es el tipo de células? Una diapositiva la mandaron a todos. La mayor parte de las veces se definió, un 50% no estaban de acuerdo
entre los patólogos. Y no voy a mencionar quiénes eran estas personas, pero gente de clase mundial que yo admiro y respeto mucho. Y la limitación de la patología es algo que todos debemos reconocer. Lamento interrumpir. Bien, entonces yo creo que este caso nos sirve para subrayar los obstáculos que están ahí. Uno de ellos es reconocer los factores de alto riesgo y que todo tiene que ver con la sospecha. Entonces aquí, como señaló el doctor Abramson, entonces necesitamos tomar todo esto en cuenta. Y muchas gracias por su atención. Excelentes casos, todos. Muchas gracias por esta sesión. Muchas gracias a nuestros moderadores y conferencistas por esta excelente sesión. Recordatorio, envíen sus casos y o sus videos. El plazo es el 1 de octubre y hay que verificar el Instagram en busca de detalles adicionales. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Night, everybody. Thanks a lot. Night.